Hay dos tipos de jefes en este mundo: los que dirigen una empresa, y los que hacen que toda una ciudad baje la voz cuando entran en la habitación. Yo no sabía que el mío era el segundo. Esa noche el edificio ya estaba casi vacío cuando miré el reloj de mi computadora y vi que marcaba las 9:47 p.m. Las luces de la ciudad brillaban a través de las paredes de vidrio del piso 32, y por un momento pensé que aceptar este trabajo había sido la mejor decisión de mi vida. Apenas llevaba 3 días trabajando en la empresa de Luca Holdings, y para alguien como yo, Sofía Navarro, hija de una costurera de barrio y una mujer que había pasado años tratando de pagar deudas médicas, aquel lugar parecía otro planeta. Pisos de mármol que reflejaban cada luz del techo, escritorios de madera oscura que olían a algo caro y silencioso, y ventanales desde donde se podía ver casi toda la ciudad extendiéndose como un mar de luces. A esa hora ya no quedaba casi nadie en mi departamento. Solo el sonido del aire acondicionado y el eco lejano del ascensor subiendo y bajando cada ciertos minutos. Yo estaba terminando un informe que necesitaba entregar a primera hora del día siguiente cuando escuché algo que no encajaba con la calma del edificio. No fue un grito ni un golpe. Fue el silencio. Ese tipo de silencio pesado que aparece cuando alguien importante entra en un lugar. Levanté la mirada del monitor y noté que las luces del pasillo estaban encendidas, aunque recordaba claramente haberlas apagado hacía media hora. Pensé que tal vez el personal de seguridad estaba haciendo su ronda nocturna, así que me levanté, tomé mi taza de café frío y caminé hacia la puerta de vidrio de la oficina. El pasillo estaba iluminado con una luz blanca que hacía que todo se viera más grande y más vacío. Fue entonces cuando escuché una voz baja al fondo del corredor. No podía entender exactamente lo que decía, pero el tono era firme, tranquilo y extrañamente seguro. Me acerqué un poco más, con pasos lentos, tratando de no hacer ruido con mis zapatos sobre el piso pulido. Desde la esquina del pasillo podía ver parcialmente la sala de reuniones principal. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una figura estaba de pie cerca de la mesa larga. De madera. Traje oscuro perfectamente ajustado. Espalda recta. Manos en los bolsillos como si el tiempo mismo le perteneciera. Frente a él había otro hombre. No estaba sentado. Estaba de pie también, pero su postura era distinta, como si el aire en esa habitación pesara más para él que para el otro. No escuché ninguna discusión. No escuché amenazas. Solo aquella voz tranquila diciendo algo que no logré distinguir completamente. Pero lo que sí vi fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. El hombre frente a él bajó la cabeza. No como alguien que pierde una discusión, sino como alguien que entiende que ya no hay nada más que decir. Sentí un latido fuerte en el pecho y retrocedí un paso sin darme cuenta. En ese momento la figura del traje oscuro giró ligeramente hacia la puerta. La luz del techo tocó su rostro solo un segundo, pero fue suficiente para reconocerlo. Matteo De Luca. Mi nuevo jefe. El hombre que había estrechado mi mano esa misma mañana en la sala de juntas mientras todos los ejecutivos parecían respirar solo cuando él lo hacía. Sus ojos se detuvieron exactamente donde yo estaba. No levantó la voz. No hizo ningún gesto brusco. Solo me miró como si hubiera sabido desde el principio que yo estaba ahí. Y en ese instante entendí algo que nadie en la oficina me había dicho en voz alta. Yo pensaba que había conseguido un trabajo nuevo. Pero en realidad había entrado en el mundo de un hombre al que todos temían. Lo primero que pensé fue que estaba en problemas. No porque hubiera hecho algo incorrecto, sino porque en ese edificio nadie parecía ver cosas que no debía ver. Y yo acababa de hacerlo. Retrocedí lentamente desde la esquina del pasillo, tratando de que el sonido de mis pasos fuera tan suave como el aire que salía del sistema de ventilación. Mi corazón latía rápido, demasiado rápido para alguien que solo estaba trabajando horas extra en una oficina elegante. Cuando regresé a mi escritorio, mis manos tardaron unos segundos en recordar cómo usar el teclado. La pantalla seguía mostrando el informe financiero que llevaba revisando desde hacía casi una hora, pero ya no podía concentrarme en los números. Mi mente seguía repitiendo la misma imagen, Matteo De Luca de pie en aquella sala, completamente tranquilo, como si todo el edificio girara alrededor de él. Había algo en su presencia que no se parecía a ningún jefe que hubiera conocido antes. No levantaba la voz. No hacía gestos dramáticos. Y aún así, la gente parecía moverse con más cuidado cuando él estaba cerca. Cerré el documento y miré el reloj de la computadora otra vez. Las 10:03 de la noche.
Pensé que tal vez lo mejor sería terminar el informe al día siguiente y salir de allí antes de volver a cruzarme con él. Guardé mis cosas con movimientos rápidos y apagué la lámpara de escritorio. El reflejo de las luces de la ciudad seguía entrando por los ventanales enormes del piso 32, pintando el suelo con tonos dorados y azules. Tomé mi bolso y caminé hacia los elevadores. El pasillo parecía aún más largo que antes. Cada paso hacía eco en el silencio del edificio casi vacío. Presioné el botón del ascensor y esperé. 10 segundos. 15. 20. El número digital encima de la puerta comenzó a descender lentamente desde el piso 40. Respiré profundo, intentando convencerme de que todo había sido una escena normal de negocios. Tal vez solo era una reunión privada. Tal vez yo estaba imaginando demasiado. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido suave. Di un paso adelante y me detuve. Porque él ya estaba dentro. Matteo De Luca estaba apoyado ligeramente contra una de las paredes del elevador, con la misma calma que había visto en la sala de reuniones. Su traje oscuro parecía perfecto incluso a esa hora de la noche. La iluminación blanca del ascensor resaltaba la línea firme de su mandíbula y el brillo discreto de su reloj de acero. Durante un segundo pensé en dar media vuelta y esperar el siguiente ascensor. Pero sus ojos ya estaban sobre mí. No era una mirada agresiva ni impaciente. Era peor. Era una mirada que parecía medir cada pequeño detalle. Entré en silencio. El elevador se cerró detrás de nosotros con un clic suave. 32, 31, 30. El marcador descendía piso por piso. Yo miraba las puertas metálicas frente a mí, intentando parecer tranquila. Entonces escuché su voz por primera vez tan cerca. Tranquila. Grave. Segura. Me pregunto si solía trabajar hasta tan tarde o si aquella noche era una excepción. Por alguna razón mi respuesta salió más nerviosa de lo que quería admitir. Le expliqué que todavía estaba aprendiendo el sistema y que quería entregar mi primer informe perfecto. Hubo un breve silencio después de mis palabras. Sentí su mirada otra vez, esta vez más directa. Luego dijo algo que hizo que mi estómago se tensara ligeramente. Dijo que las personas que se esforzaban demasiado por hacer todo perfecto normalmente no entendían lo peligrosa que podía ser la curiosidad en ciertos lugares. El número del elevador marcó 27. Luego 26. Yo no sabía exactamente qué quería decir con eso, pero en ese momento tuve la extraña sensación de que Matteo De Luca sabía perfectamente lo que yo había visto en aquel pasillo. El ascensor continuó descendiendo con una lentitud que me parecía casi intencional. 26, 25, 24. El sonido suave del motor llenaba el silencio entre nosotros, pero no lograba cubrir la sensación incómoda que crecía en mi pecho. Matteo De Luca no había levantado la voz ni había hecho ninguna pregunta directa, y aún así sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como si escondieran algo más profundo. Curiosidad peligrosa. No sabía exactamente por qué lo había dicho, pero en ese momento sentí que cada movimiento mío dentro de ese edificio había sido observado desde el primer día. Miré de reojo el panel de números intentando parecer tranquila, como si mi única preocupación fuera llegar al estacionamiento antes de que el guardia nocturno cerrara la entrada lateral. Sin embargo, la presencia de Matteo llenaba el pequeño espacio metálico del ascensor de una forma difícil de explicar. No era solamente su altura o la forma en que su traje parecía perfectamente ajustado incluso después de una jornada larga. Era la calma absoluta que lo rodeaba. Como si nada dentro de ese edificio pudiera sorprenderlo. Como si ya supiera exactamente cómo terminaría cada conversación antes de que empezara. Cuando el número 23 apareció en el panel, escuché nuevamente su voz. Esta vez no sonaba como una advertencia, sino como una observación tranquila. Dijo que la mayoría de las personas nuevas en la empresa pasaban semanas intentando entender cómo funcionaban las cosas allí. Luego añadió que algunas aprendían rápido y otras preferían no hacer demasiadas preguntas. No sabía si estaba esperando una respuesta, pero sentí que debía decir algo. Le expliqué que para mí ese trabajo era importante, que había esperado mucho tiempo una oportunidad como esa. Le dije que mi madre siempre decía que las personas que venían de abajo no podían darse el lujo de cometer errores en lugares grandes. Hubo otro silencio breve. Noté que sus ojos se movieron ligeramente hacia mi bolso, donde llevaba el cuaderno viejo en el que anotaba todo para no olvidar ningún detalle del trabajo. Cuando habló otra vez, su voz tenía un tono diferente. Más suave,
pero también más atento. Me pregunto cuánto tiempo llevaba viviendo en la ciudad. Le respondí que casi toda mi vida. Que crecí en un pequeño departamento en el lado sur, a unos 30 minutos en autobús del centro. Que durante años había tomado ese mismo autobús cada mañana a las 6 para llegar a la universidad comunitaria antes de ir a trabajar en una cafetería. No sé por qué le conté todo eso. Tal vez porque su silencio me obligaba a llenar el espacio con palabras. Tal vez porque su mirada parecía escuchar más de lo que yo decía. El ascensor marcó el piso 20. Luego 19. De repente Mateo inclinó ligeramente la cabeza, como si recordara algo. Dijo mi nombre en voz baja, Sofía Navarro, pronunciándolo completo, con una precisión que me sorprendió. No era extraño que el director de la empresa supiera el nombre de una empleada nueva, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que no lo había leído en un archivo minutos antes. Sonaba como si ya lo hubiera escuchado muchas veces. Me pregunto si mi madre todavía vivía en el mismo barrio del sur. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda. Porque yo nunca le había mencionado eso. Ni a él ni a nadie en la empresa. El ascensor siguió descendiendo lentamente. 18, 17, 16. Y por primera vez desde que había entrado en ese edificio entendí algo que me hizo apretar con más fuerza la correa de mi bolso. Yo pensaba que era invisible para la gente poderosa que trabajaba allí. Pero Mateo De Luca parecía saber mucho más de mí de lo que yo sabía de él. El número del ascensor marcó 15 y sentí que el aire dentro de ese pequeño espacio metálico se volvía más pesado. No porque Mateo De Luca hubiera dicho algo amenazante. En realidad su tono seguía siendo tranquilo, casi amable. Pero la pregunta sobre mi madre seguía resonando en mi cabeza. Yo jamás había mencionado a mi familia en la oficina. Ni siquiera en los formularios iniciales había dado demasiados detalles. Respiré profundo antes de responder, intentando que mi voz sonara normal. Le dije que sí, que mi madre todavía vivía en el mismo departamento pequeño de siempre, el que estaba sobre la lavandería de la esquina. Le expliqué que ella llevaba años cosiendo uniformes escolares para varias tiendas del barrio. Mientras hablaba, me di cuenta de que Mateo no apartaba la mirada. No era una mirada incómoda ni invasiva, pero tenía algo que me hacía sentir observada de una forma muy precisa, como si cada palabra que yo decía estuviera siendo archivada en algún lugar invisible. El ascensor descendió al piso 14. Luego 13. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, como si confirmara una información que ya conocía. Dijo que el barrio del sur había cambiado mucho en los últimos años, que muchos edificios antiguos estaban siendo renovados y que el transporte público ahora tardaba menos en llegar al centro. Su comentario me sorprendió porque describía exactamente la ruta que yo tomaba cada mañana en el autobús. Durante un segundo pensé en preguntarle cómo sabía eso, pero algo dentro de mí decidió no hacerlo. Había aprendido desde pequeña que algunas preguntas abrían puertas que luego no podían cerrarse. El número 12 apareció en el panel. Luego 11. El silencio volvió entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de pensamientos que yo todavía no entendía. Mateo observó el panel digital durante un momento antes de hablar otra vez. Dijo que trabajar hasta tarde no siempre era la mejor idea cuando una persona acababa de empezar en una empresa grande. Explicó que la gente que destacaba demasiado rápido a veces atraía atención innecesaria. Sus palabras parecían simples consejos, pero había algo en la forma en que las dijo que sonaba más profundo. Como si estuviera hablando de algo más que horas extras. Asentí lentamente, tratando de entender lo que quería decir sin preguntarlo directamente. El ascensor marcó el piso 10. Luego 9. Fue entonces cuando Mateo hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Sacó su teléfono del bolsillo interior del saco, miró la pantalla durante un segundo y luego volvió a guardarlo sin escribir nada. Después dijo que el autobús de la línea 47 que pasaba por mi barrio dejaba de circular después de las 10:30 de la noche. Sentí que mi respiración se detenía por un instante. Porque esa era exactamente la línea que yo tomaba todos los días. No lo había mencionado en ningún momento. No lo había dicho en voz alta. Y aún así él lo sabía. Mateo continuó hablando con la misma calma de siempre. Dijo que las personas que vivían lejos del centro no deberían caminar solas por ciertas calles cuando era tan tarde. No lo dijo como una orden ni como una advertencia. Lo dijo como si simplemente estuviera señalando un hecho evidente. El ascensor marcó el piso 8.
Luego 7. Yo miraba las puertas metálicas frente a mí intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Porque cada detalle que Mateo mencionaba sobre mi vida era correcto. Demasiado correcto para ser casualidad. Finalmente el número 6 apareció en el panel. Mateo se acomodó ligeramente el reloj en la muñeca y luego añadió algo más en voz baja. Dijo que en una empresa grande como la suya cada persona tenía una historia antes de llegar allí. Algunas historias eran simples. Otras estaban llenas de caminos difíciles. Luego me miró directamente a los ojos y dijo que las personas que lograban salir adelante desde lugares complicados solían ser las más interesantes de observar. En ese momento el ascensor llegó al lobby con un sonido suave. Las puertas se abrieron lentamente revelando el enorme vestíbulo iluminado por lámparas de cristal. Mateo dio un paso adelante para salir primero, pero antes de cruzar el umbral se detuvo medio segundo. Sin mirarme añadió que la curiosidad podía ser peligrosa, pero también podía ser la razón por la que ciertas personas terminaban en lugares donde nunca imaginaron estar. El vestíbulo del edificio era incluso más silencioso que el ascensor. Las lámparas de cristal colgaban del techo alto como estrellas inmóviles y el suelo de mármol reflejaba cada paso con un eco suave. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de nosotros, Mateo de Luca caminó hacia la salida principal con la misma calma que había mostrado toda la noche. Yo me quedé quieta por un segundo tratando de ordenar mis pensamientos antes de seguirlo. Afuera, a través de las enormes puertas de vidrio, la ciudad seguía viva. Los faros de los autos cruzaban la avenida como líneas de luz y el aire de la noche parecía más fresco que el del edificio. El guardia de seguridad junto a la recepción levantó la vista cuando Mateo pasó frente a él. No dijo nada, pero su postura cambió ligeramente, como si la presencia de mi jefe transformara el ambiente sin necesidad de palabras. Caminé unos pasos detrás de Mateo hasta la entrada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. Un automóvil negro estaba estacionado justo frente a la puerta principal, con el motor encendido y las luces suaves iluminando la acera. El conductor salió inmediatamente cuando Mateo se acercó. No fue una reacción exagerada ni apresurada. Fue algo preciso, casi automático, como si supiera exactamente en qué segundo debía abrir la puerta. Mateo habló con él en voz baja durante unos segundos. Yo no pude escuchar lo que decían desde donde estaba. Aproveché ese momento para mirar mi teléfono y revisar la hora. 10:26 de la noche. Sentí un pequeño nudo en el estómago al recordar lo que Mateo había mencionado sobre la línea 47. Si él tenía razón, el último autobús pasaría en menos de 15 minutos. Calculé mentalmente la distancia hasta la parada más cercana. Normalmente tardaba unos 12 minutos caminando rápido. Tal vez si salía de inmediato todavía alcanzaría a subir. Guardé el teléfono en mi bolso y comencé a caminar hacia la puerta con la intención de salir sin llamar demasiado la atención. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la entrada escuché su voz otra vez detrás de mí. No dijo mi nombre esta vez. Solo preguntó si realmente pensaba caminar hasta la parada del autobús a esa hora de la noche. Me detuve lentamente y me giré. Mateo estaba de pie a unos pocos pasos de distancia. La luz de la calle iluminaba parcialmente su rostro, dándole a sus ojos un brillo difícil de interpretar. Le respondí que estaba acostumbrada. Que llevaba años moviéndome por la ciudad sola después del trabajo. Mateo escuchó mi respuesta sin interrumpirme. Luego miró brevemente la avenida antes de volver a mirarme a mí. Dijo que las personas se acostumbraban a muchas cosas cuando no tenían otra opción. Pero que eso no significaba que siempre fuera una buena idea seguir haciéndolo. Sus palabras no sonaban como una orden. Tampoco como una discusión. Eran simplemente una observación tranquila. Durante un segundo pensé que la conversación terminaría allí. Pero Mateo levantó ligeramente la mano y el conductor abrió la puerta trasera del automóvil negro. Después Mateo dijo algo que no esperaba. Dijo que el conductor podía llevarme a casa. No lo dijo como un favor dramático ni como un gesto de superioridad. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien podría señalar la salida de un edificio. Sentí una mezcla extraña de sorpresa y desconfianza. Nunca en mi vida alguien como él se había preocupado por cómo regresaba yo a casa. Intenté rechazar la oferta con educación, explicando que no quería causar molestias y que podía tomar el autobús sin problema. Mateo me observó unos segundos en silencio antes de responder. Entonces dijo algo que me hizo dudar.
Dijo que cuando una persona trabaja en su empresa deja de ser completamente invisible para el resto del mundo. Y que algunas veces eso significaba que debía pensar 2 veces antes de caminar sola por ciertas calles. Luego miró nuevamente hacia el automóvil esperando mi decisión. Yo todavía no sabía si aceptar o no, pero una parte de mí comenzaba a entender que aquella noche no estaba ocurriendo por casualidad. Durante unos segundos me quedé mirando la puerta abierta del automóvil negro sin saber qué decir. El motor seguía encendido y el sonido suave del vehículo mezclado con el murmullo lejano del tráfico nocturno hacía que la escena se sintiera extrañamente irreal. Yo, Sofía Navarro, que había pasado años tomando autobuses llenos después de turnos largos en la cafetería, ahora estaba de pie frente a un automóvil elegante esperando una decisión que no estaba segura de querer tomar. Miré a Matteo De Luca otra vez. Él no parecía tener prisa. Su postura seguía siendo tranquila, casi relajada, como si para él aquello fuera una situación completamente normal. Sin embargo, para mí no lo era. Nunca había aceptado ese tipo de ayuda de nadie, mucho menos de alguien como él. Le dije que realmente no quería causar inconvenientes, que mi casa quedaba a unos 9 kilómetros del centro y que el autobús me dejaba a solo 3 cuadras del edificio donde vivía mi madre. Matteo escuchó con atención, pero no cambió su expresión. Cuando terminé de hablar, inclinó ligeramente la cabeza y dijo algo que me dejó pensando. Dijo que la distancia no siempre era el verdadero problema cuando una persona regresaba a casa tarde. A veces el problema era todo lo que podía ocurrir en el camino. Sus palabras no tenían un tono dramático ni alarmante. Sonaban más como alguien que hablaba desde la experiencia. Durante un momento dudé. Pensé en mi madre esperándome despierta junto a la ventana del pequeño departamento, con la radio encendida y una taza de té en las manos, como hacía cada vez que yo llegaba tarde. También pensé en el último autobús de la línea 47 alejándose de la parada mientras yo corría detrás sin alcanzarlo. Finalmente suspiré suavemente y asentí con la cabeza. Le dije que aceptaría el viaje, pero solo esa vez. Matteo no respondió con ninguna sonrisa ni comentario. Simplemente hizo un pequeño gesto con la mano indicando al conductor que abriera más la puerta. Subí al automóvil con cuidado, sintiendo el interior de cuero suave y el olor limpio que contrastaba con los autobuses viejos a los que estaba acostumbrada. Matteo rodeó el vehículo y tomó asiento al otro lado del asiento trasero. Cuando la puerta se cerró, el sonido del exterior quedó amortiguado, como si la ciudad hubiera quedado muy lejos de nosotros de repente. El automóvil comenzó a moverse lentamente por la avenida iluminada. Durante los primeros minutos ninguno de los dos habló. Yo observaba las luces de los edificios pasar por la ventana, tratando de entender cómo una noche normal de trabajo se había convertido en algo tan extraño. Después de unos minutos Matteo rompió el silencio preguntando cuál era exactamente la calle donde vivía mi madre. Le di la dirección completa, incluyendo la esquina de la lavandería que siempre olía a jabón caliente por las noches. El conductor asintió levemente desde el asiento delantero indicando que conocía la zona. Matteo entonces volvió a hablar, esta vez con un tono más reflexivo. Dijo que los barrios del sur tenían una energía distinta al centro de la ciudad, que la gente allí se conocía por nombre y que las historias de cada familia se quedaban flotando en las mismas calles durante años. Sus palabras me sorprendieron porque describían perfectamente el lugar donde había crecido. Me pregunté cuántas veces habría pasado él por esas calles para conocerlas así. El automóvil giró hacia una avenida más tranquila mientras la ciudad comenzaba a cambiar a nuestro alrededor. Los edificios altos fueron reemplazados por tiendas pequeñas, luces más cálidas y aceras donde todavía caminaban algunas personas regresando a casa. Fue entonces cuando Matteo dijo algo más, mirando por la ventana como si recordara algo lejano. Dijo que algunas personas pasaban toda su vida intentando escapar del lugar donde crecieron, pero que otras llevaban ese lugar dentro de ellas para siempre, sin importar cuán lejos llegara. No supe qué responder a eso. Solo observé mi reflejo en el vidrio de la ventana mientras las luces del barrio sur comenzaban a aparecer frente a nosotros, preguntándome por qué un hombre como Matteo De Luca parecía entender tanto sobre un lugar que yo siempre había considerado pequeño e invisible para el resto del mundo. El automóvil continuó avanzando lentamente por las calles del barrio sur mientras las luces de los negocios pequeños pasaban una tras otra frente a la ventana. Conocía esas calles tan bien que podía reconocer cada esquina incluso en la oscuridad. La panadería que abría antes del amanecer, la tienda de herramientas donde mi madre compraba agujas especiales para su máquina de coser,
y la lavandería que siempre dejaba escapar vapor tibio por la puerta trasera durante la noche. Todo parecía igual que siempre, y sin embargo, esa noche nada se sentía normal. Miré de reojo a Matteo De Luca. Él observaba el barrio con una atención tranquila, como si cada detalle tuviera algún significado que solo él entendía. No parecía incómodo ni sorprendido por el lugar. Más bien parecía alguien que ya había estado allí antes, aunque yo no lograba imaginar por qué un hombre como él visitaría una zona tan simple de la ciudad. Después de unos minutos el automóvil redujo la velocidad al acercarse a mi calle. El conductor miró brevemente por el espejo retrovisor esperando confirmación. Le indiqué la esquina donde debía girar, justo al lado de la pequeña tienda que vendía refrescos y revistas. Cuando doblamos la esquina sentí esa mezcla familiar de alivio y cansancio que siempre aparecía al final de un día largo. El edificio donde vivía mi madre era antiguo, con balcones de hierro oscuro y una escalera exterior que crujía un poco cuando alguien subía rápido. Nada en ese lugar parecía especial para la mayoría de la gente. Pero para mí era el centro de todo lo que había conocido durante años. El automóvil se detuvo frente a la acera y el motor quedó en silencio. Durante un instante nadie dijo nada. Yo observaba la ventana iluminada del segundo piso donde sabía que mi madre probablemente seguía despierta, esperando escuchar el sonido de la puerta del edificio. Finalmente abrí mi bolso para sacar las llaves, pero antes de bajar del automóvil escuché la voz de Matteo nuevamente. Me pregunto si mi madre todavía cosía hasta tarde por las noches. La pregunta me hizo girar la cabeza lentamente. No era una pregunta común para alguien que apenas conocía. Le respondí que sí, que muchas veces trabajaba hasta pasada la medianoche cuando tenía muchos uniformes que terminar. Matteo asintió con un gesto leve, como si confirmara algo que ya sabía. Luego dijo que el sonido de una máquina de coser podía escucharse desde la calle cuando las ventanas estaban abiertas en verano. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda porque aquello era completamente cierto. En las noches cálidas el sonido constante de la máquina de mi madre se mezclaba con el ruido lejano de los autos que pasaban por la avenida principal. Durante un momento me quedé sin palabras. Matteo parecía observar el edificio con una calma pensativa. Después habló otra vez, pero esta vez su tono era más bajo, casi reflexivo. Dijo que algunas personas dedicaban su vida entera a construir algo pequeño pero importante para quienes amaban. Que ese tipo de esfuerzo silencioso era más fuerte de lo que la mayoría de la gente imaginaba. No supe exactamente por qué decía aquello, pero sus palabras hicieron que mirara el edificio con nuevos ojos. Tal vez él veía algo allí que yo nunca había considerado especial. Abrí la puerta del automóvil y el aire fresco de la noche entró de nuevo. Antes de cerrar me detuve un segundo para agradecerle el viaje. Matteo inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el agradecimiento con la misma calma de siempre. Cuando di el primer paso hacia la acera escuché su voz una última vez detrás de mí. Dijo que era bueno saber dónde empezaban las historias de las personas. Porque a veces el lugar donde alguien crece explica más de su futuro que cualquier otra cosa. Cerré la puerta del automóvil y el vehículo permaneció quieto frente al edificio mientras yo caminaba hacia la entrada con una sensación extraña en el pecho. Algo dentro de mí empezaba a sospechar que Matteo De Luca no solo sabía dónde vivía. También parecía conocer partes de mi vida que yo nunca había contado a nadie. Me quedé de pie en la acera mirando el automóvil negro durante unos segundos más de lo necesario. El motor seguía encendido y las luces suaves iluminaban parte de la calle como si aquel vehículo no perteneciera realmente a ese barrio. Matteo De Luca todavía estaba sentado en el asiento trasero cuando el automóvil comenzó a alejarse lentamente. No hizo ningún gesto de despedida. Simplemente desapareció al doblar la esquina, dejando la calle exactamente igual que antes o al menos eso parecía. Respiré profundo y caminé hacia la puerta del edificio. La escalera metálica crujió ligeramente cuando la empujé, el mismo sonido que había escuchado miles de veces desde que era niña. Mientras subía los escalones pensé en todo lo que había ocurrido esa noche. El ascensor silencioso, sus preguntas extrañamente precisas, la forma en que parecía conocer detalles de mi vida que yo nunca había contado en la oficina. Cuando llegué al segundo piso, la puerta del departamento ya estaba entreabierta. Antes de tocar escuché el sonido familiar de la máquina de coser de mi madre trabajando lentamente, el mismo ritmo constante que había escuchado desde pequeña. Empujé la puerta y el olor a tela recién planchada llenó el pequeño apartamento. Mi madre levantó la vista desde su mesa de trabajo,
con los lentes apoyados en la punta de la nariz y la lámpara iluminando las piezas de tela azul oscuro que tenía frente a ella. Me pregunto por qué había llegado en automóvil. Me quedé inmóvil por un segundo. La ventana del apartamento daba directamente a la calle, así que probablemente había visto el vehículo detenerse frente al edificio. Le dije que un compañero del trabajo me había acercado porque era tarde. Ella sintió con tranquilidad, aunque su mirada parecía más curiosa de lo habitual. Me pregunto si el trabajo nuevo era tan elegante como parecía en las fotos del edificio. Le respondí que sí, que todo allí era enorme y silencioso, como si cada habitación estuviera diseñada para impresionar a cualquiera que entrara. Mientras hablábamos me quité los zapatos y dejé el bolso sobre la pequeña mesa cerca de la puerta. Entonces algo cayó del bolsillo lateral del bolso al suelo. Era una pequeña libreta donde solía anotar detalles del trabajo para no olvidar nada importante. Me agaché para recogerla, pero antes de guardarla noté algo que me hizo fruncir el ceño. Entre las páginas había una tarjeta blanca que no recordaba haber puesto allí. La saqué lentamente. El papel era grueso y elegante, con letras negras impresas en el centro. Solo. Tenía un nombre y un número de teléfono. Matteo De Luca. Sentí un latido más fuerte en el pecho. No recordaba haber visto esa tarjeta antes. Mucho menos haberla guardado en mi bolso. Miré la libreta tratando de recordar en qué momento podría haber aparecido allí, pero no encontré ninguna explicación clara. Mi madre me observaba desde la mesa de costura. Me pregunto si todo estaba bien. Cerré la libreta rápidamente y asentí con la cabeza, diciéndole que sí, que solo estaba cansada. Pero mientras caminaba hacia la cocina para servirme un vaso de agua, mi mente seguía repitiendo la misma pregunta una y otra vez. Matteo nunca me había entregado una tarjeta. Y aún así su nombre estaba ahora dentro de mi bolso como si alguien hubiera sabido exactamente dónde encontrarla cuando yo llegara a casa. Me quedé mirando la tarjeta blanca durante varios segundos como si el papel pudiera explicarse por sí solo. El nombre Matteo De Luca estaba impreso en letras negras simples, sin dirección, sin cargo, sin nada más que un número de teléfono debajo. Era extraño. En una empresa tan grande esperaba algo más elaborado, un diseño llamativo, tal vez el logotipo de la compañía. Pero aquella tarjeta era casi silenciosa, igual que él. Cerré la libreta lentamente y la guardé dentro del bolso intentando actuar con normalidad. Mi madre seguía trabajando en la máquina de coser, el ritmo constante del pedal llenando el pequeño apartamento con ese sonido familiar que siempre me tranquilizaba. Sin embargo, esa noche mi mente no podía quedarse quieta. Mientras llenaba un vaso de agua en la cocina volví a pensar en el momento exacto en el que Matteo había mencionado la línea de autobús, la dirección de mi barrio, incluso la forma en que describió el sonido de la máquina de coser de mi madre. Ninguna de esas cosas aparecía en los documentos que había entregado en la empresa. Ninguna. Bebí un poco de agua y miré por la ventana de la cocina hacia la calle. El automóvil negro ya no estaba allí. Solo quedaban los faroles amarillos iluminando la acera y el letrero de la lavandería parpadeando como siempre. Traté de convencerme de que tal vez todo tenía una explicación sencilla. Tal vez en la empresa investigaban a todos los empleados antes de contratarlos. Tal vez era normal para alguien en su posición saber tanto sobre la gente que trabajaba para él. Pero incluso pensando eso, algo seguía sin encajar. Matteo no hablaba como alguien que hubiera leído información en un informe. Hablaba como alguien que había visto esas cosas con sus propios ojos. Volví a la sala y me senté en la vieja silla de madera frente a la mesa de mi madre. Ella levantó la vista y me preguntó si el trabajo realmente valía la pena. Le respondí que sí, que era una oportunidad importante. Mientras hablaba, mis dedos tocaron el borde del bolso donde estaba la tarjeta escondida. No le mencioné nada a ella. No quería preocuparla con algo que ni siquiera yo entendía. Después de unos minutos mi madre apagó la máquina de coser y comenzó a recoger los pedazos de tela azul. Me dijo que debería dormir porque al día siguiente tendría que levantarme temprano para regresar al trabajo. Asentí y me levanté para ir a mi pequeño cuarto al final del pasillo. La habitación era sencilla. Una cama, una mesa pequeña y una lámpara amarilla que iluminaba las paredes claras. Dejé el bolso sobre la mesa y saqué la tarjeta otra vez. El número de teléfono seguía allí, silencioso, como si esperara algo de mí. Me pregunté por qué Matteo habría dejado aquella tarjeta sin decir una sola palabra sobre ella.
Tal vez quería que yo decidiera si usarla o no, tal vez era una forma de probar algo que yo todavía no entendía. Me senté en el borde de la cama sosteniendo la tarjeta entre los dedos. Durante un momento pensé en guardarla en un cajón y olvidarme de todo. Pero antes de hacerlo escuché un sonido suave proveniente del bolso. Era mi teléfono vibrando. Lo saqué rápidamente pensando que tal vez era un mensaje de la oficina o algún correo urgente. Sin embargo, en la pantalla no había ningún nombre guardado. Solo un número desconocido. Y un único mensaje que apareció lentamente bajo la luz de la lámpara. Decía que esperaba que hubiera llegado bien a casa. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si las palabras pudieran cambiar si esperaba unos segundos más. El mensaje era simple, casi demasiado simple. Decía que esperaba que hubiera llegado bien a casa. Ningún nombre. Ninguna explicación. Solo ese número desconocido que parecía observarme desde la pantalla iluminada. Sentí un leve escalofrío recorrerme los brazos mientras mi mente intentaba ordenar lo que estaba ocurriendo. Matteo De Luca nunca había pedido mi número de teléfono. No lo había visto escribir nada en su celular durante el viaje, al menos no frente a mí. Y sin embargo el mensaje estaba ahí, tan tranquilo como si fuera lo más normal del mundo. Me senté en el borde de la cama sosteniendo el teléfono con una mano y la tarjeta blanca con la otra. El número impreso en la tarjeta coincidía exactamente con el que aparecía en la pantalla. Eso significaba que el mensaje solo podía venir de una persona. Miré la puerta de mi habitación durante un momento, escuchando el sonido distante de la máquina de coser que mi madre había vuelto a encender en la sala. Todo seguía igual en el departamento. El mismo olor a tela, la misma lámpara amarilla, la misma noche tranquila del barrio. Pero algo dentro de mí sabía que la normalidad se había movido ligeramente de lugar. Volví a mirar el teléfono pensando en qué responder. Tal vez debía escribir un simple gracias y dejar el asunto ahí. Tal vez era solo un gesto de cortesía de un jefe atento con una empleada nueva. Pero incluso pensando eso, una pregunta seguía creciendo en mi mente. ¿Cómo había conseguido mi número? Mis dedos permanecieron inmóviles sobre la pantalla durante unos segundos más. Finalmente escribí una respuesta breve diciendo que sí, que había llegado bien y que agradecía el viaje. Antes de enviar el mensaje dudé un instante, pero luego presioné el botón y la pantalla mostró la palabra enviado. El silencio de la habitación volvió de inmediato, como si el teléfono también estuviera esperando algo más. Pasaron tal vez 15 segundos. Luego el dispositivo vibró otra vez en mi mano. El nuevo mensaje apareció casi de inmediato. Decía que eso era bueno, porque algunas personas importantes para la ciudad no siempre entendían lo valioso que era regresar a casa sano y tranquilo después de un día largo. Fruncí ligeramente el ceño al leer esas palabras. No era una frase común. Sonaba más profunda, como si escondiera algo que yo todavía no podía ver. Me pregunté si Matteo hablaba así con todos en la empresa o si esa forma de expresarse era parte de su carácter reservado. Escribí una respuesta corta diciendo que esperaba poder demostrar que merecía el trabajo que me había dado. Esta vez el teléfono tardó un poco más en vibrar. Cuando lo hizo, el mensaje fue todavía más extraño que el anterior. Matteo escribió que algunas personas no recibían oportunidades por casualidad. Que a veces las oportunidades aparecían cuando alguien llevaba mucho tiempo observando en silencio. Sentí que el aire de la habitación se volvía más frío al leer esa frase. Observando en silencio. Releí el mensaje varias veces intentando entender a qué se refería exactamente. Había querido decir que había visto mi trabajo antes de contratarme. O hablaba de algo más antiguo que yo desconocía. Miré la tarjeta nuevamente, el nombre impreso en letras negras que ahora parecía pesar más que antes. Durante un momento pensé en preguntarle directamente qué quería decir con aquello. Pero algo dentro de mí decidió no hacerlo. En lugar de eso guardé el teléfono sobre la mesa y apagué la lámpara de la habitación. La oscuridad llenó el espacio lentamente mientras me acostaba en la cama mirando el techo. Afuera, la ciudad seguía moviéndose como siempre. Autos pasando, luces lejanas, voces que se perdían en la distancia. Cerré los ojos intentando dormir, pero una última idea seguía repitiéndose en mi mente antes de que el sueño llegara. Matteo De Luca había dicho que algunas oportunidades aparecían cuando alguien llevaba mucho tiempo observando. Y por alguna razón cada vez me resultaba más difícil creer que nuestra primera conversación había sido una coincidencia. No dormí tan rápido como esperaba aquella noche.
El sonido de la máquina de coser de mi madre se apagó cerca de la medianoche, pero incluso después de que el apartamento quedó completamente en silencio, mi mente seguía despierta repasando cada palabra que Matteo De Luca había escrito. Observando en silencio. Esa frase no se parecía a nada que un jefe normalmente le diría a una empleada nueva después de su tercer día de trabajo. Cerré los ojos intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero cada vez que lo hacía volvía a ver la tarjeta blanca sobre la mesa y la pantalla del teléfono iluminándose en la oscuridad. Finalmente el cansancio ganó y el sueño llegó de forma irregular. Cuando abrí los ojos al día siguiente, la luz del sol entraba por la ventana del pequeño cuarto y el ruido de la ciudad comenzaba a despertar como todos los días. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina donde mi madre ya estaba preparando café. El olor cálido llenaba el apartamento y por un momento todo volvió a sentirse normal. Ella me preguntó si había dormido bien. Le respondí que sí, aunque en realidad mi mente seguía pensando en la noche anterior. Después de desayunar tomé mi bolso y salí hacia la parada del autobús como siempre. La línea 47 llegó pocos minutos después y me senté cerca de la ventana mirando las calles del barrio pasar lentamente. Durante el trayecto intenté concentrarme en el informe que debía entregar esa mañana, pero el teléfono dentro de mi bolso parecía pesar más de lo normal. Varias veces pensé en revisar si había algún mensaje nuevo, pero decidí no hacerlo. Cuando el autobús llegó al centro de la ciudad, los edificios altos comenzaron a rodearme otra vez como paredes de vidrio y acero. Caminé las últimas 2 cuadras hasta el edificio de la empresa con el mismo ritmo rápido que tenía cada mañana. Sin embargo, algo era diferente. Al entrar al vestíbulo noté que algunos empleados hablaban en voz más baja de lo habitual. No parecía una conversación normal de oficina. Era más bien un murmullo contenido, como cuando alguien importante estaba a punto de aparecer. Tomé el ascensor junto a otros empleados y subí hasta el piso 32. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba tan elegante y silencioso como siempre. Me dirigí a mi escritorio intentando concentrarme en el trabajo. Encendí la computadora, abrí el informe y comencé a revisar los últimos detalles. Durante unos minutos todo fue normal. Hasta que escuché pasos firmes acercándose por el pasillo. No eran pasos apresurados ni ruidosos. Eran precisos, medidos, como si cada movimiento estuviera calculado. Varias personas levantaron la vista al mismo tiempo. Yo también lo hice. Matteo De Luca caminaba por el pasillo acompañado por 2 ejecutivos del área financiera. Su presencia parecía cambiar el ritmo de todo el departamento sin necesidad de hablar. Cuando pasó cerca de mi escritorio no dijo nada al principio. Continuó caminando unos pasos más, como si estuviera revisando algo en una tableta electrónica. Pero justo antes de doblar hacia la sala de reuniones se detuvo. Se giró ligeramente y su mirada se encontró con la mía durante un instante. No fue una mirada larga ni dramática. Solo un segundo. Lo suficiente para que supiera que me había reconocido de inmediato. Luego dijo algo que solo yo parecía escuchar con claridad. Me pregunto si había dormido bien después de llegar a casa. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Nadie más en la oficina entendía por qué me hacía esa pregunta. Para ellos era simplemente una conversación breve entre un director y una empleada. Pero yo sabía que aquella pregunta tenía otra capa de vallo. Asentí con la cabeza y respondí que sí. Matteo mantuvo la mirada un segundo más antes de continuar su camino hacia la sala de reuniones. Y mientras lo veía alejarse por el pasillo elegante del piso 32, una idea comenzó a formarse lentamente en mi mente. Tal vez Matteo De Luca no solo había estado observando mi trabajo antes de contratarme. Tal vez llevaba mucho más tiempo observando mi vida de lo que yo había imaginado. Durante el resto de la mañana intenté concentrarme en el informe que tenía abierto frente a mí, pero las palabras en la pantalla parecían perder sentido cada vez que recordaba la forma en que Matteo De Luca había hecho aquella pregunta en el pasillo. Para cualquiera que hubiera escuchado la conversación desde lejos, habría parecido un comentario normal de un director atento. Pero yo sabía que no lo era. Él no estaba preguntando si había dormido bien por simple cortesía. Él sabía exactamente por qué hacía esa pregunta. A media mañana el departamento volvió a llenarse de actividad. Teléfonos sonando, teclados moviéndose con rapidez y conversaciones breves entre escritorios. Intenté seguir el ritmo del trabajo como cualquier otro día. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba el nombre de Matteo en alguna conversación cercana, el ambiente cambiaba ligeramente.
Nadie levantaba demasiado la voz cuando hablaba de él. No había miedo en sus palabras, pero sí una especie de respeto silencioso que era difícil de describir. Cerca del mediodía terminé el informe y lo envié al sistema interno de la empresa. Sentí un pequeño alivio cuando vi el archivo subir correctamente al servidor. Era mi primer informe completo desde que había empezado a trabajar allí y quería demostrar que podía hacerlo bien. Apenas unos minutos después recibí una notificación en la pantalla. No era un correo electrónico ni un mensaje del sistema. Era una invitación breve para subir a la oficina ejecutiva del último piso. Miré el remitente. La invitación venía directamente de la oficina de Matteo De Luca. Mi corazón dio un pequeño salto inesperado. Miré alrededor de la oficina intentando ver si alguien más había recibido un mensaje parecido, pero nadie parecía prestarme atención. Algunos empleados seguían hablando en voz baja, otros revisaban documentos. Para ellos el día continuaba normalmente. Cerré la computadora y me levanté despacio de mi silla. El ascensor que llevaba al último piso era diferente al que usaban la mayoría de los empleados. Era más pequeño y silencioso, con paneles de acero oscuro que reflejaban la luz de forma suave. Cuando presioné el botón sentí la misma sensación extraña que había tenido la noche anterior. Como si cada paso que daba me acercara a algo que todavía no entendía del todo. El ascensor subió lentamente hasta el último nivel del edificio. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo frente a mí era amplio y tranquilo, con ventanas enormes que mostraban la ciudad extendiéndose en todas direcciones. La oficina de Matteo estaba al final del corredor. La puerta de madera oscura estaba ligeramente entreabierta. Toqué suavemente antes de entrar. Su voz respondió desde el interior diciendo que podía pasar. Cuando abrí la puerta lo vi de pie cerca de la ventana, mirando la ciudad desde lo alto del edificio como si estuviera acostumbrado a observar todo desde esa distancia. La oficina era amplia pero sencilla, con pocos muebles y una mesa de trabajo perfectamente ordenada. Matteo se giró lentamente cuando entré. Su expresión era tranquila, la misma que había visto desde el primer día. Me pidió que me sentara frente a su escritorio. Cuando lo hice, él tomó una carpeta delgada que estaba sobre la mesa y la abrió con calma. Durante unos segundos revisó los papeles sin hablar. Luego levantó la mirada hacia mí y dijo que había leído el informe que envié esa mañana. Explicó que estaba bien estructurado, claro y preciso para alguien que llevaba tan poco tiempo en la empresa. Agradecí el comentario, intentando mantener la voz firme. Matteo cerró la carpeta y apoyó las manos sobre el escritorio. Entonces dijo algo que hizo que la conversación cambiara de dirección de inmediato. Dijo que algunas personas tardaban años en entender cómo funcionaba realmente esa empresa. Pero que yo parecía haber aprendido más rápido de lo que esperaba. Sus palabras sonaban como un elogio, pero también como una observación cuidadosa. Lo miré esperando que continuara. Matteo sostuvo mi mirada unos segundos antes de hablar otra vez. Dijo que cuando una persona crece en ciertos barrios aprende a observar el mundo de una manera diferente. Que las personas que vienen de lugares simples suelen notar detalles que otros ignoran. Mientras lo escuchaba recordé la frase del mensaje de la noche anterior. Observando en silencio. Matteo finalmente se levantó de la silla y caminó lentamente hacia la ventana otra vez. Desde allí dijo algo más sin girarse completamente hacia mí. Explicó que algunas historias importantes comienzan mucho antes de que las personas se conozcan por primera vez. Y en ese momento comprendí que Matteo De Luca no estaba hablando solo de mi trabajo en la empresa. Estaba hablando de algo que había comenzado mucho antes de que yo entrara a ese edificio. Durante unos segundos permanecí sentada en silencio frente al escritorio mientras Matteo observaba la ciudad desde la ventana. Desde aquella altura los edificios parecían más pequeños, las calles parecían ordenadas y tranquilas, como si todo en la ciudad siguiera reglas claras. Pero algo en la forma en que él hablaba me hacía sentir que el mundo que veía desde allí no era exactamente el mismo que yo conocía caminando por las calles del barrio sur. Finalmente Matteo se giró lentamente hacia mí. Su expresión seguía siendo tranquila, pero sus ojos parecían medir cuidadosamente cada reacción en mi rostro. Me pregunto si alguna vez había pensado en lo extraño que era el momento en que dos caminos que han existido por separado durante años finalmente se cruzan. No supe qué responder de inmediato. La pregunta no sonaba como algo que se dijera en una reunión de trabajo normal. Aún así respondí que a veces la vida estaba llena de coincidencias inesperadas. Matteo escuchó mi respuesta con atención y luego negó suavemente con la cabeza.
Dijo que las coincidencias reales eran mucho más raras de lo que la mayoría de la gente creía. Explicó que muchas de las cosas que las personas llaman casualidad en realidad son decisiones tomadas mucho antes, observaciones hechas en silencio durante mucho tiempo. Sus palabras me hicieron recordar inmediatamente el mensaje de la noche anterior. Observando en silencio. Sentí que el aire de la oficina se volvía más denso mientras trataba de entender exactamente a qué se refería. Mateo caminó lentamente desde la ventana hasta el escritorio y apoyó una mano sobre la superficie de madera oscura. Luego dijo mi nombre otra vez, Sofía Navarro, pronunciándolo con la misma calma de siempre. Explicó que hacía varios años había comenzado a seguir de cerca ciertos proyectos comunitarios en el barrio sur de la ciudad. No porque fueran grandes ni porque aparecieran en los periódicos, sino porque en esos lugares a veces surgían personas que aprendían a resolver problemas de formas que no se enseñaban en ninguna universidad. Mientras hablaba recordé algo que no había mencionado en mi currículum. Durante años había ayudado a mi madre a organizar pequeños talleres de costura para vecinos que necesitaban aprender un oficio. Era algo sencillo, casi invisible para la mayoría de la gente. Mateo continuó diciendo que una de esas iniciativas había llamado su atención tiempo atrás. Mencionó que había leído varios informes sobre cómo una joven del barrio sur había ayudado a reorganizar un pequeño programa comunitario que estaba a punto de desaparecer. Sentí que mi respiración se detenía por un segundo. Nadie en la empresa sabía sobre ese proyecto. Ni siquiera lo había considerado importante cuando envié mi solicitud de empleo. Mateo observó mi reacción con una calma absoluta. Dijo que algunas personas no se dan cuenta de que los gestos pequeños pueden revelar mucho sobre cómo piensan, cómo toman decisiones cuando las cosas se vuelven difíciles. Luego añadió que cuando vio mi solicitud de trabajo meses después reconoció inmediatamente el nombre. En ese momento comprendí algo que cambió completamente mi forma de ver aquella conversación. Yo había creído que ese empleo había llegado a mi vida como una oportunidad inesperada. Pero Mateo parecía saber quién era yo mucho antes de que yo supiera quién era él. Permanecí en silencio unos segundos intentando procesar todo aquello. Finalmente pregunté por qué me estaba contando eso ahora. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante y respondió con la misma serenidad con la que había hablado toda la mañana. Dijo que porque ahora yo ya estaba dentro de su empresa, porque algunas historias importantes merecen comenzar con la verdad. Luego añadió una última frase antes de volver a mirar la ciudad a través de la ventana. Dijo que algunas personas entran en nuestra vida por accidente, pero otras llegan exactamente en el momento en que deben hacerlo. Y mientras salía de su oficina minutos después con más preguntas que respuestas, comprendí algo que no había entendido la noche anterior. Tal vez yo había pensado que había conseguido un trabajo nuevo en una empresa poderosa. Pero en realidad acababa de descubrir que alguien llevaba mucho tiempo esperando el momento exacto para que nuestros caminos finalmente se cruzaran.